encuentran el día de hoy? Buenas tardes. Pedro Pablo Morales nuevamente con ustedes, de Morales y Morales Abogados SC. Y el día de hoy tenemos la segunda parte del tema de responsabilidad solidaria, en la parte técnica ya, en la parte de texto de artículo y de su análisis, el cual vamos a encontrar una serie de supuestos sumamente interesantes e importantes. Los sigo invitando a que retroalimenten si quieren algún tema adicional, diferente, alguna duda, consulta o algo donde podamos también establecer algo que sea práctico, que ustedes tengan día a día. Y bueno, yo les doy empezamos desde cero y poco a poco hemos ido avanzando y va creciendo el conocimiento de lo básico a lo que va a ser especializado. Por hoy tenemos la parte del artículo 26, espero que muchos ya tengan su compilación fiscal, su tabletón. Los que se dedican a esta materia como contadores o abogados del derecho tributario les va a servir mucho, les reitero, las ediciones de Thomson & Reuters de Do Fiscal, todo realmente vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo y vamos caminando en el conocimiento. Bien, entonces tenemos el artículo 26 del Código Fiscal de Responsabilidad Solidaria. Ayer hicimos la introducción y hoy vamos a la parte técnica. Les recuerdo, compartan estas cápsulas con sus compañeros y alumnos, en su caso que sean catedráticos de las diferentes instituciones. Sigo agradeciéndoles al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a mi casa mater, la Universidad Iberoamericana, al TEC de Monterrey, a diferentes instituciones donde se han preparado abogados y contadores y que hoy manifiestan sus comentarios en los diferentes canales. Les recuerdo, en Facebook encuentran Morales Morales Abogados SC, todo de manera corrida, y en YouTube Morales espacio Ampersand, el signo de arriba del 6, Morales Abogados SC. Y pues compártanlo. Yo creo que el conocimiento, y más cuando es gratuito, podemos enriquecer nuestra sociedad y nuestra comunidad. No se trata nada más de que el conocimiento tenga que tener un costo, en este caso pues es gratuito. Ayer un compañero me hacía favor de decir, qué bueno que se toma el tiempo. Luego con muchísimo gusto, y solo por ese comentario, bueno pues sigo con este compromiso de no ver lo proyectado que tenía. Continuaré con diferentes temas de legislación, derecho de impuesto a la renta, en algún momento hoy valor agregado, en otro momento tenencia de uso de vehículos, en otro momento impuesto sobre automóviles nuevos, ley federal de derechos, ley de ingresos. Tenemos, mientras Dios nos dé vida y salud, tenemos muchos temas para abordar. Entonces ya no se las hago más cansada. Empezamos con Código Fiscal de la Federación, responsabilidad solidaria. El primer párrafo del artículo 26, son responsables solidarios con los contribuyentes. ¿Quiénes son contribuyentes? Ya sabemos, personas físicas y personas morales. El primer texto es muy claro, son, o sea, ya se consideran, no pueden ser, ya se consideran, son responsables solidarios con los contribuyentes. Ustedes habrán escuchado el concepto o la palabra de aval o fiador. Son conceptos diferentes. El aval es quien se suma con todas las responsabilidades y obligaciones que contrae un sujeto. Ahí no es pasivo, es un sujeto contratante. Y fiador es el que responderá únicamente por cierta obligación, pero aval es el que avala toda la condición económica, moral de otra persona. Entonces, el aval tiene todas las obligaciones que hay y el fiador puede ser única y exclusivamente por una parte. Aquí, en el texto del primer párrafo dice, son responsables, no hay lugar a duda, son responsables solidarios, o sea, con todo, con los contribuyentes. Y empieza, fracción primera. Independientemente de lo que vamos a ver después en otros temas de causas penales, en la fracción primera, retenedores y recaudadores. Los retenedores y las personas, aquí ya no califica si son personas físicas y morales, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo
de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. ¿Qué pasa? Cuando tú eres empleador, pagas sueldos y salarios, bueno, vas a ser responsable por el impuesto sobre la renta que se genere y las aportaciones de seguridad social que se generen. ¿Hasta dónde? Hasta ese monto. Si hubiera una cuota extraordinaria, hasta esa cuota extraordinaria, por las obligaciones que debiste de haber retenido y recaudado. Ya no hables de que las enteraste parcial o totalmente o parcialmente. Aquí las debiste de haber retenido totalmente. Fracción segunda. Obligados a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. ¿Quiénes son? Los representantes legales, los socios y accionistas respecto de la persona moral. Integrante, el asociante de una asociación en participación por los asociados. En el caso del fiduciario, por los miembros del fideicomiso. Ellos son entes, la asociación en participación y el fideicomiso son entes fictos también. No se consideran personas morales como tal, pero tienen un tratamiento distinto, tienen una personalidad jurídica distinta a la persona física y a la persona moral. Son un híbrido, pero son personas que tendrían que efectuar pagos provisionales por cuenta de otra persona. Entonces aquí dice, las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de dichos pagos. Tercero, los liquidadores y síndicos por las contribuciones. Los liquidadores, cuando ustedes inician un proceso de disolución y liquidación de la sociedad. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como aquellas que se causaron durante su gestión. La verdad es que hay mucha, perdonen que utilice el siguiente concepto, hay mucha ignorancia en muchos de nuestros compañeros, y no porque no tengan la capacidad, simplemente porque no estudian y porque no se ilustran en la parte técnica. Mucha gente hoy dicen, vamos a disolver la sociedad y no pagamos el impuesto y todo. Y van con el abogado y le dicen, quiero liquidar. Y el abogado les dice, no, les dice, sí. ¿Cuánto te va a costar? O van con el contador, sí. Es que yo no quiero ser responsable. El liquidador es el que tiene el problema. Pues fíjense que no. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar, ¿sí?, a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra. Cuando hay una quiebra hay una figura de un síndico, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. ¿Cuándo tiene nombramiento un síndico? Cuando se declara jurídicamente la quiebra en el proceso, ahí se designa un síndico. ¿Cuándo se designa un liquidador? Cuando es formalizado con un acta ante un fedatario público e inscrita esa acta en el registro público de la propiedad. A partir de ahí tiene funciones, y a partir de ahí, si él usa, se gasta, dispendia los recursos de la sociedad y no paga las contribuciones, sí va a ser responsable solidario de las contribuciones en el tiempo de su gestión. No va a ser responsable de todas las omisiones que hicieron los socios y accionistas y quien tenía acceso a la firma y al token del banco y se gastó de la chequera todo el dinero y el haber de la sociedad. Las famosas pagadoras, las famosas factureras, tienen socios y accionistas. ¿Quién manejaba la sociedad? Los socios y accionistas, el representante legal y quien efectuaba sus pagos. Ellos se gastaron el dinero, ellos son los responsables de esas contribuciones que se omitieron. ¿Qué pasa con el liquidador en este caso? Fíjense, los liquidadores y conjuntiva, síndicos, unos y otros, por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación. Antes de que ellos fueran designados liquidadores y antes de que ellos fueran inscritos en el registro público de la propiedad, su nombramiento con el acta respectiva, tenían el carácter o podían desarrollar alguna actividad de la liquidación. No tenían ni siquiera capacidad de ejercicio para hacerlo. Entonces, que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación. Cuando está en liquidación es cuando su gestión sí va a tener una responsabilidad solidaria, así como el síndico.
o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. Entonces, releamos que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, ¿ok? Así como de aquellas que se causaron durante su gestión. Entonces, es su gestión. Y dice el segundo renglón de la fracción tercera, que se debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación. Ok, había una cuenta por pagar de contribuciones antes de que yo fuera liquidado. ¿A quién se le ocurre que esta norma jurídicamente va a ser válida? Sería ilegal y sería retroactiva en perjuicio de persona alguna, porque esta persona no va a poder tener obligación de algo donde no estuvo nombrado. Claro, el liquidador tendrá que sacar cuentas y ver que no hay haberes en los bancos y que no hay deudas y contribuciones por pagar. Si el SAT te da una cuenta por pagar, en una 32D, y te dice que no debes obligaciones, que estás al corriente en tus declaraciones, que no hay un crédito fiscal, y tú revisas que las declaraciones están presentadas y que hay el pago de impuestos, a ver, eres liquidador, no eres auditor, ni te contrataron para hacer un dictamen interno de la auditoría, y menos vas a ser tú responsable de todo lo que se gastaron los socios o accionistas. ¿Hay una contribución a cargo? Sí, la 32D te reporta un crédito fiscal, págalo, si no, no liquido. Punto. ¿Hay una auditoría? No se puede liquidar hasta que se determine. ¿Hay un juicio? Hasta que se finiquite. Pero tú no vas a poder ser responsable si no hay si hay una 32D blanca, limpia, si hay una cero determinación o un crédito registrado ante el SAT. ¿No vas a ser responsable de todas las operaciones anteriores? ¿Por qué? Porque tú no tenías el nombramiento y tú no tenías conocimiento, ni tenías por qué tener conocimiento de las operaciones. Tú vas a revisar documentalmente. ¿Y documentalmente qué son? Las obligaciones a cargo. ¿Llevar contabilidad? Sí llevaba. ¿Presentaba declaraciones? Sí llevaba. ¿Estaba inscrito en el registro federal de contribuyentes? Sí llevaba. ¿Presentó los avisos correspondientes? Sí. ¿Está localizado? Sí. Eso es lo que tenemos que verificar. Pero nosotros no le vamos a hacer una auditoría si declaró o no declaró bien. Es una facultad potestativa de la autoridad. Y luego entonces espantan a los liquidadores. Tú vas a ser responsable de todo y por 100 o 200 mil pesos que te va a llevar el trámite de la liquidación, yo me lavo las manos. No, señores. Los socios, accionistas, asociados, los que tienen parte social son los responsables. El liquidador, a partir de que él tiene la cuenta, sí debe de cambiar su fiel para que no facturen, para que no hagan tipo de cosas, pero no va a ser responsable de toda la operación anterior. Entonces hay que saber leer y hay que saber interpretar. Y si tienen algún caso, nos vamos a litigio con esto. Y por supuesto que sacamos al liquidador de una responsabilidad, porque el responsable va a ser el socio y accionista. Segundo párrafo de la fracción tercera. Directores, gerentes y administradores. La persona o disyuntiva, unos u otros, las personas o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o disyuntiva o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I de la fracción décima de este artículo. Muy bien. Aquí, en contrario censo y en contraria interpretación, el gerente o director general estaba en vigencia en la administración de la empresa. Luego entonces, ahí sí tiene una responsabilidad solidaria de lo que se debió retener y enterar, más no cuando eres un liquidador que entras posteriormente y te quiero cargar un costal de un muerto. Ojo, hay una fracción distinta a la fracción segunda. Y aquí sí va a ser responsable por lo que se retuvo y enteró, siempre y cuando haya una omisión de pagos derivado de su contabilidad. Fracción cuarta.
Las adquirientes de negociaciones respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad solidaria exista del valor de la misma. A ver, señores, volvemos a lo mismo. ¿Tú quieres que un nuevo socio que compra una negociación sea responsable de toda la operación? Es ilegal. No va a ganarse en juicio para parte de la autoridad de esta responsabilidad solidaria. Por eso, ellos mismos, la única salida que tienen es condicionar sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. ¿De qué? ¿De qué mismo? Los adquirientes de negociación respecto a las contribuciones que se hubieran causado con relación a las actividades realizadas en la negociación cuando pertenecía a otra persona. Ok, ¿quieres que yo asuma una responsabilidad de otra persona? Muy bien. Sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. ¿Dónde es el valor de la misma? El valor de la misma es en base a tu tenencia accionaria. ¿Estamos? Entonces, yo voy a ser responsable hasta mi tenencia accionaria, mi parte social. Si hay una operación de 10 millones de dólares, no voy a ser responsable por 10 millones de dólares cuando las aportaciones valen 50,000 pesos. Entonces, no le podemos hacer cargo a alguien que no lo es. Fracción quinta. Los representantes, sea cual fuera el nombre que se les designe, de personas no residentes en el país, con cuya inversión de estas se efectúa en cantidades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones. Es un espejo, pero para residentes en el extranjero. Fracción sexta. Quienes ejerzan la patria potestad o tutela por las contribuciones a cargo de su representado. ¿Qué pasa si hay un divorcio? Muy bien. Hoy en día hay mamás y papás que les valen gorro sus hijos y que nunca se han hecho cargo de ellos. Ok, muy bien. Fueron muy brillantes como personas en la vida, ¿no? Muy responsables con sus hijos. Pero quien luchó por ellos, quien tiene la patria potestad, es el responsable de esos menores. Pero no nada más en la parte de alimentación, techo, salud y de esas obligaciones. Si ellos llegasen a heredar, o son legatarios de bienes, o fideicomisarios de bienes porque el abuelo les quiere dejar algo, el tutor o quien ejerce la patria potestad va a ser responsable de las contribuciones que deba pagar su representado. Y ahí hay una responsabilidad legal porque él es el tutor y quien maneja todos los intereses del menor, aparte de salud, aparte de escolaridad, aparte de alimentos. Aquí hay una tutela, en su caso de una persona que esté discapacitada o quien ejerza la patria potestad, cuando los padres no estén o alguno de los dos padres, por las contribuciones a cargo de su representado. Vamos a pensar que tenemos a un menor que recibió en herencia un inmueble y vamos a pensar que ese menor tiene que pagar impuesto predial, pero aparte de ese impuesto predial tiene que pagar nóminas porque hay un administrador o un empleado que da mantenimiento al inmueble y por esas nóminas hay que retener y enterar el impuesto sobre la renta por el trabajo que tiene el empleado. ¿Quién es responsable solidario? El tutor o quien ejerce la patria potestad, y en ese sentido él va a ser responsable por esas obligaciones del menor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fracción séptima. Los legatarios y los donatarios, ya me anticipaba yo a esto, a título particular respecto de las obligaciones que se hubieran causado en relación a los bienes legados o donados hasta por el monto de estos. Bueno, vamos a pensar que tu servidor es un padre responsable, supongamos, a lo mejor soy muy irresponsable. Vamos a poner que le dono a mi hijo un bien y ese bien tiene que pagar en el momento de la escritura impuesto sobre adquisición de bienes, traslado de dominio o impuesto local, derechos de registro, y tiene que pagar, si es un local comercial, hasta ahí. Ahí el que va a recibir los legatarios y donatarios a título particular sería la persona de las obligaciones fiscales que hubieran causado con la relación a los bienes legados o donados, hasta por el monto de estos. Pero ¿qué deben de saber? Que si es menor, también va a aplicar
el artículo anterior de la tutela o de la patria potestad. Séptimo, quienes manifiesten su voluntad de asumir la responsabilidad solidaria. Eres mi hermano, eres mi carnal, te adoro, te amo, eres mi partner, todo. Debes un crédito a Hacienda. No tienes para pagarlo, no te preocupes, yo tengo ahí 5 metros, aunque sean los del panteón, ¿no? Me constituyo ante la autoridad y se acepta la garantía, me constituyo como responsable solidario de él. O tengo una empresa y la otra empresa me constituyo como responsable solidario de él. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fracción octava. Novena, los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado. Lo mismo, un tercero que quiera dar en garantía un bien. Tenemos la fracción décima, que también requiere un tiempo largo para el artículo 26. Vamos a brincárnoslas porque esa va a ser la siguiente cápsula. Ya me di cuenta que las cápsulas hay que hacerlas un poco más rápidas. Y vamos a tocar un par de fracciones más y vamos a seguir con la décima en la siguiente cápsula y la que no veamos ahorita. La onceava. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socioaccionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido o enterado, o en su caso que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o causado por el enajenante tales acciones o partes sociales, a haber recibido copia del dictamen respectivo y en su caso copia de la declaración en la que consta el pago del impuesto correspondiente. ¿Cuándo pasa? Cuando hay una enajenación de acciones y en esa enajenación de acciones no hay retención, debe de haber un aviso. Si no hay esa retención, la empresa o el retenedor la empresa va a ser la responsable de esa omisión. Normalmente las acciones se venden a valor nominal para que no haya utilidad y posiblemente alguna pérdida, pero si son empresas con 50,000 pesos de capital social, no vamos a tener realmente utilidad o pérdida. Esta es cuando se reevalúan las acciones, vamos teniendo una cantidad mayor por rescatar en el caso del valor de la acción no acumulable o una utilidad o una pérdida. Fracción decimosegunda. Las sociedades escindidas por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de activos, pasivos, de capital, transmitidos por la escindente, así como de las contribuciones causadas por esta última, con anterioridad a la escisión, sin que la causada por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de las acciones al momento de la decisión. ¿Qué va a pasar? Tenemos aquí, hay que recordar la diferencia entre fusión y escisión. Todavía no llegamos a esa parte. Fusión, como su nombre se puede entender, se juntan acciones, sociedades, personas. Escindentes se divorcian, se separan. Las partes sociales, la razón social, pueden ser las actividades que hay entre otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a ser responsable por esas acciones que se tengan de la empresa. Y vamos a dar lectura a la 13ª y en la siguiente cápsula vamos a ver los demás supuestos. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país por el impuesto que se cause por el otorgamiento o el uso y goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional por ser transformados o porque ya se hubieran transformado en los términos del artículo 1 de la ley del impuesto activo hasta por el monto de dicha contribución. Bueno, pues esto prácticamente ya no opera, no tenemos un impuesto al activo, pero puede haber una responsabilidad solidaria histórica. Vamos a dejar los siguientes supuestos para nuestra siguiente cápsula de responsabilidad solidaria. Espero que estén muy bien en esta tarde lluviosa, cuando menos aquí en la Ciudad de México. Les recuerdo, soy Pedro Pablo Morales, desde World Trade Center de la Ciudad de México, y no olviden de compartir la información con sus compañeros. Pueden seguirnos en Morales y Morales Abogados SC, Morales Y Morales Abogados SC, en Facebook o en YouTube, Morales and Person Morales Abogados SC. Tengan una muy feliz tarde y que Dios los bendiga.